Estamos por comenzar las actividades de esta sexta Cumbre Nacional de Estado Abierto. Les damos la más cordial bienvenida al primer panel de del gobierno al Estado Abierto en México. De esta sexta edición de la Cumbre Nacional de Estado Abierto, Abramos México hacia un Estado Abierto. No olviden seguir la conversación en redes sociales con el hashtag Cumbre Estado Abierto. Para moderar este panel nos acompaña la comisionada del INAI, Josefina Román Vergara, quien tiene el uso de la palabra. Muchas gracias. De nueva cuenta, muy buenos días a todas y todos quienes nos hacen favor de escuchar en este auditorio Lujambio, quienes inclusive vienen de muy lejos a participar en esta cumbre Abramos México hacia un Estado Abierto. Sean muy bienvenidos a México y sean bienvenidos también al INAI. Le doy la más cordial bienvenida, por supuesto, y saludo con mucho gusto a los panelistas de esta mesa que hemos titulado Del Gobierno al Estado Abierto en México. Por ello, saludo con mucho gusto a Alonso Cerdán, director de Apoyo a Países de la AGA. Alonso, muchas gracias, de nuevo bienvenido. A Patricia Talavera, presidenta del CPC del Sistema Nacional Anticorrupción. Gracias, Pati, por estar con nosotros. A Óscar Oslac, consultor internacional. Ya decía el presidente del INAI, te vamos a escuchar con mucho gusto, pero además es un lujo para nosotros tenerte aquí. Querida Sharon Morales, comisionada del INFOEM, gracias por acompañarnos y gracias por compartir con nosotros este primer panel de esta importante Cumbre Nacional de Estado Abierto. Y también a Víctor Samuel Peña, profesor del Colegio de Sonora. Gracias por acompañarnos y darse el tiempo de estar en presencia con nosotros. Muy bien, amigas y amigos todos. Evolucionar de un modelo de gobierno abierto centrado exclusivamente en el poder ejecutivo hacia un modelo de Estado abierto que involucre a todos los poderes, pero también a todos los órdenes de gobierno, requiere de un enfoque integral y diversas herramientas estratégicas, las cuales versan desde la ampliación del marco legal hasta la coordinación institucional. Un dato interesante. En México tenemos más de 2.450 municipios. México como un país federal, tenemos las entidades federativas y las instituciones públicas federales. En total, estamos hablando entre los poderes autónomos de más de 7,000 instituciones públicas en los ámbitos federal, estatal y municipal. Ese es el tamaño y la importancia de un Estado abierto. Pero además es esencial una cultura de apertura institucional. Esta concebida como un pilar esencial para la consolidación de un Estado de Derecho robusto, la protección efectiva de los derechos, pero también la legitimidad democrática. Bien, en esta primera parte iniciaremos este diálogo con el escenario reflexivo sobre la transición de gobierno a Estado abierto. Para ese efecto, cedo el uso de la voz hasta por 6 minutos a nuestro primer panelista para que nos dé sus consideraciones sobre esta óptica desde la AGA. Entonces, bueno, querido Alonso Cerdán, ¿dónde estás? Alonso, te escuchamos muy atentamente. Hasta por 6 minutos, por favor. Ya está, ¿verdad? Buenos días a todas y a todos otra vez. Yo lo que quiero decirles para empezar es que desde este año la Alianza para el Gobierno Abierto está completamente alineada con un enfoque de Estado abierto.
Creo que hay parte de discusión sobre la traducción entre Estado y gobierno y por inglés, pero en la alianza realmente desde el inicio participaron tanto gobiernos nacionales, ejecutivos, como el Congreso de Chile, por ejemplo. Entonces siempre ha habido participación de ciertos actores, pero esto se ha ido incrementando, hemos ido cambiando modelos, flexibilizando y actualmente realmente casi cualquier ente puede participar. Para aquellos que no nos conozcan, la Alianza para el Gobierno Abierto es una iniciativa internacional con 75 países y más de 150 gobiernos locales y miles de organizaciones de sociedad civil. Y la forma tradicional, el modelo tradicional en el que como funcionamos es con planes de acción. Entonces tienen 3 ingredientes esos planes de acción. Los planes de acción tienen que ser co-creados con gobierno, sociedad civil y otros actores. Entonces tienes que co-crear compromisos específicos, o sea, no se trata de nada más dar discurso y echar rollo, sino que tienes que decir específicamente qué vas a hacer para avanzar transparencia, participación y rendición de cuentas. Y en tercer lugar, y esto va variando, pero se evalúa, ¿no? Entonces no se queda solo como una promesa, sino que hay una evaluación. Esta es la obligación de los 75 países miembros. Pero también tenemos un proyecto local que tiene un modelo de autoevaluación, y local a veces se enojan, pero es que es un término muy amplio que tenemos que usar, porque nuestro programa local está desde Escocia hasta Nueva York, está el Estado de México, está un municipio en Kenia, es todo el ámbito de un gobierno que no sea nacional, ¿no? Entonces es un proyecto bien amplio y muy interesante donde se hace mucha innovación. También tenemos participación de parlamentos. Esto se empezó desde el inicio, pero desde hace 2 años los parlamentos pueden enviar planes independientes si así lo quieren, un modelo similar con autoevaluación, y entonces eso se puede. Y tenemos compromisos con parlamentos en colaboración con el Ejecutivo, como por ejemplo en Paraguay, donde trabajaron con la Secretaría de Planeación y Anticorrupción para mejorar esas prácticas. También desde este año se puede tener participación de esta misma forma con planes independientes o dentro del Plan Nacional con los poderes judiciales. Entonces, por ejemplo, en Costa Rica creo que hay un ejemplo muy importante, muy bonito y muy relevante para México ahora, donde están mejorando el desempeño de las Cortes al transparentar información y exigir rendición de cuentas. Entonces, es una forma técnica, no política, de mejorar el desempeño del Poder Judicial. También tenemos desde este año la opción de que órganos autónomos presenten junto con el gobierno nacional, como es el caso en México, pero también que los organismos autónomos presenten planes individuales. Entonces, por ejemplo de un compromiso individual es en el Consejo de la Transparencia de Chile, que es otro de los pocos autónomos tipo INAI. Ellos se comprometieron a mejorar la transparencia municipal, la apertura municipal. Entonces, como ven, todos estos actores ya están participando en la Alianza para el Gobierno Abierto. Y ya nada más 2 cosas importantes, y de la primera les voy a hablar un poco más adelante, pero también hemos lanzado mecanismos para dejar que otros entes participen. Entonces está el reto de Gobierno Abierto, que tiene 10 temas, donde cualquier ente de un país que participa o un país que es elegible puede mandar una reforma en 10 temas específicos. Tiene que ser una reforma ambiciosa, tiene que tener ciertas características, pero puede mandar una de estas reformas y participar de la Alianza para el Gobierno Abierto. Entonces, con esto estamos abriendo, porque no siempre hay proceso de co-creación, porque hay diferentes calendarios. Con esto estamos abriendo la participación en esos 10 temas estratégicos a casi cualquier ente público, preferentemente en colaboración con sociedad civil, para participar y para ser parte de la alianza, con este mismo mecanismo de co-creación y compromiso. Y por último, ya con esto termino, que creo que es parte de lo que queremos decir, de cómo se puede alcanzar que esté en todos los sitios el gobierno abierto. Estamos empezando un proceso de identificar y promocionar que se lancen estrategias de gobierno abierto. Entonces, si bien los planes tienen compromisos específicos, las estrategias, y es similar a lo que hay en el Plan Nacional de Transparencia y Combate a Corrupción y Gobierno Abierto, son para entes que pueden hacer trabajo en toda una administración pública, o si se pudiera, en todo el Estado, con grandes políticas que
idealmente no solo se trata de cumplir la ley o de hacer cumplir la ley, sino ir más allá y tener procesos ambiciosos, pero que ya abarquen todo el Ejecutivo, todo el nacional, todos los subnacionales, tratar de ir más allá, porque creemos que si no logramos esta apertura en todo el Estado, no vamos a alcanzar los resultados que necesitamos para demostrar el poder que realmente tiene la apertura. Alonso, muchas gracias. Y gracias también por ser tan exacto con el tiempo de los 6 minutos. Bien, yo me quedaría, dijiste muchas cosas muy importantes, pero la verdad creo que es trascendente quedarnos con ser parte de estos ejercicios de gobierno abierto que en este momento son ejemplares para nosotros, en donde participan tanto poderes judiciales como órganos autónomos. Hoy justamente estamos en una coyuntura en el país que tiene que ver con estas instituciones públicas del Estado mexicano. Entonces, me parece que además de ser grandes ejercicios, son muy ejemplificadores para los países que formamos parte de la AGA. Gracias, gracias Alonso. Muy bien, es el turno de Patricia Talavera. Ella es integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. Adelante, Pati, te recuerdo por favor hasta 6 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionada Josefina, y a todo el INAI por la invitación. Gracias a mi antecesor, Alonso, le pediríamos también que nos comparta algún contacto, ¿no? Para estar en contacto con él y para pedir más información. Creo que es bueno siempre hacer estos anuncios. Y bueno, justamente quería aprovechar el micrófono para preguntarles a ustedes qué institución pública recuerdan que digan, híjole, qué bonita institución, voy a ir a esta institución, estoy emocionado, ya quiero ir, voy a hacer este trámite y estoy muy emocionado porque quiero ir a hacer este trámite y me va a hacer muy feliz este día. Además del INAI. El INAI no se puede mencionar ahorita. Díganme otra institución a la que acudan con este entusiasmo. Pues creo que no hay ninguna, ¿o sí? Bueno, creo que no hay. Es una pregunta nada más para justamente iniciar esta reflexión rápida que tiene que ver de qué manera generamos esta empatía con las instituciones o apatía con las instituciones, ¿no? Estado abierto es lo contrario a un estado cerrado. Un estado cerrado es en donde poca comunicación puede haber, ¿no? Entre los interlocutores. Un estado abierto es donde lo que debe de fluir al 100% es la comunicación, la empatía y el entendimiento, la co-creación de políticas públicas, en donde el ciudadano es el inicio, el medio y el fin de la creación de servicios, de políticas, de productos públicos. Por ello es fundamental justamente esta transición hacia el Estado abierto. Les quiero compartir unos datos que seguramente algunos los conocen, que tienen que ver con, que son datos estadísticos del INEGI, de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2023, que fueron publicados en este año. En este se dice, por ejemplo, que el 52% en 2023 realizó trámites de gobierno en instituciones de gobierno, 52% de las personas, más de las que realizaron trámites en gobierno en 2021, que fue la anterior encuesta del INEGI. En 2021 el 45% realizaron trámites. ¿Esto qué nos indica? Nos indica que hay un buen avance, ¿no? Hay más personas que van a realizar trámites a instituciones públicas. Otro dato importante que creo que muchos de los que están aquí entenderán y pensarán que es muy poquito este dato, pero las personas que realizan trámites en Internet, en instituciones públicas, en 2023 fue el 16% y en 2021 el 14%. También hay una creciente, ¿no? Pero es chiquita. El 16% de las personas que realicen trámites en gobierno en páginas de Internet, la realidad es que es muy poquita la población. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Justamente fortalecer estos lazos, fortalecer la efectividad de las instituciones para que logremos conectar y que la gente ahora sí diga la próxima vez que les pregunte quién está emocionado por ir a hacer un trámite a gobierno, por entrar a una página de Internet para hacer un trámite
en una institución de gobierno, que me contesten con mucho entusiasmo y que me contesten varios, no ahorita como que no me contestó nadie, ¿no? Aquí hay datos importantes. Por ejemplo, el 81% de los trámites, pagos o servicios realizados personalmente, un empleado y que lo realizó personalmente y que fue atendido por un empleado de gobierno, fueron calificados como a entera satisfacción. Se dice como muy satisfecho o satisfecho. Es decir, la persona fue a una institución pública y salió con el trámite realizado y salió contenta por haber realizado el trámite, ¿no? Este es un gran avance histórico. Las instituciones a las instituciones públicas les cuesta la modernidad y en ocasiones les cuesta entender la utilidad ciudadana y la eficiencia ciudadana, pero vamos, digamos, en un buen camino hacia este objetivo, ¿no? Aquí hay otro importante dato que tiene que ver con la confianza en las instituciones de gobierno federal. En 2023 la confianza fue del 59%, mayor a la del 2021, que fue del 54%. Se nota una línea creciente. Aquí hay un dato fundamental que tiene que ver con el INAI. Los organismos autónomos tienen confianza de la sociedad en un 67%, tanto en 2021 como en 2023. La confianza en los organismos autónomos no ha bajado, ha subido. Inclusive la confianza en los organismos autónomos es mayor a la confianza en las instituciones del gobierno federal, no autónomas, ¿no? Entonces, es un dato fundamental y es un dato clave que debemos de aprovechar aquí las entidades que son autónomas para seguir fortaleciendo la confianza con todos los ciudadanos, y ustedes son parte fundamental para que ello se logre en esta construcción. Creo que ya me tomé bastante tiempo, pero espero haber sido clara con el mensaje. 40 segundos, tengo aquí mi cronómetro. Espero haber sido clara con el mensaje que me interesa transmitirles, que es la utilidad de las instituciones es ciudadana. Fin, origen y medio tiene que ser ciudadano. El ciudadano siempre es al centro. Y el ciudadano no se pone al centro porque llega y es como quien busca novia y está en su casa. La novia no va a llegar y te va a tocar a tu casa. Tienes que salir a buscarla. Los ciudadanos tenemos que salir a buscar que justamente tengamos este vínculo de co-creación y esta construcción, esta corresponsabilidad con el gobierno para formar parte y lograr este Estado abierto. Este Estado abierto depende más de los ciudadanos que de las instituciones. Hagamos de este Estado abierto un Estado palpable y un Estado real. Muchas gracias. Pati, muchas gracias. Justo, muy justo en el tiempo. Gracias por ser tan respetuosa también del tiempo que tenemos. Muchas cosas importantes dijiste, pero bueno, yo quise así de rápido buscar, porque el término empatía en realidad es muy importante. Lo escuchamos de repente muchas veces, pero creo que pocas le ponemos atención. Fíjense, algo muy sencillo. Empatía es sentimiento de identificación con algo o alguien. Entonces, al final de cuentas, quienes somos servidores públicos, somos ciudadanos, somos personas, tenemos derechos humanos y al final tenemos las mismas coincidencias en cómo queremos ejercer derechos humanos, cómo queremos co-crear política pública federal, estatal, municipal y nacional en los temas que nos interesan. Gracias, Pati. Muy bien, ahora es el turno de escuchar a nuestro especialista, consultor internacional en estos temas, Oscar Oslac. Gracias por estar con nosotros, es un lujo. Ahí está. Buenos días, muchas gracias por la invitación. No sabía muy bien qué decir en 6 minutos. Entonces voy a decir 3 cosas no convencionales. La primera es que Barack Obama no inventó el término gobierno abierto. Primero, que fue utilizado mucho antes en Estados Unidos durante la discusión de la Ley de Acceso a la Información Pública, que tiene más de 50 años en los Estados Unidos. Pero además recordaba que, siendo niño, aprendí en las lecciones de Historia Argentina que el 22 de mayo de 1810 hubo un cabildo abierto en Buenos Aires. Gobierno se llamaba cabildo en aquel entonces, por lo tanto había gobierno abierto en 1810.
Y la frase que nos legó la historia es: el pueblo quiere saber de qué se trata, ¿no? Y esa frase la conocemos todos los argentinos o quienes conocen la historia argentina desde niños. Es exactamente la pregunta que nos estamos haciendo en este panel y, por supuesto, en estas jornadas, ¿no? ¿De qué se trata? Bueno, a partir de 1810 se inicia un proceso de formación de sociedades nacionales, de construcción del Estado, ¿no? Y en ese proceso de construcción del Estado, el Estado termina siendo la instancia fundamental digamos, de coordinación de relaciones sociales, la instancia máxima, el tejido de sostén de la sociedad, ¿no? Donde los ciudadanos delegamos en el Estado la responsabilidad de hacerse cargo de nuestras necesidades y nuestras demandas colectivas. No lo podemos hacer individualmente y, por lo tanto, exigimos que el Estado, que es nuestro agente, y nosotros como ciudadanos somos la parte principal de la relación con el Estado, tengamos rendición de cuentas por parte de ese Estado que se ha ido conformando históricamente. Entonces, el primer mito que quiero derribar es que Barack Obama inventó gobierno abierto, sino que es, digamos, una demanda que incluso se puede extender hacia la antigua Grecia, ¿verdad? Y los ciudadanos libres reuniéndose en el ágora para discutir los asuntos públicos. El segundo punto que quiero mencionar es que hoy hemos escuchado de parte del presidente del INAI hablar del concepto de gobierno abierto y después dijo la noción de gobierno abierto. Quiero hacer la diferencia entre lo que es un término, lo que es una noción y lo que es un concepto. Un concepto es algo que se elabora académicamente. Tenemos una noción de Estado abierto que viene, digamos, de alguna forma del concepto de gobierno abierto y simplemente le adicionamos al término gobierno abierto el hecho de que otros poderes del Estado también se han sumado, ¿verdad?, a la idea o a la filosofía de gobierno abierto. Bueno, creo que en realidad todavía tenemos que elaborar un concepto de Estado abierto. No lo tenemos todavía. Hemos hecho alguna contribución en ese sentido. Hace 11 años, en una reunión en la que estábamos con Esther Kaufman discutiendo el primer Plan Nacional de Gobierno Abierto de la Argentina, le pregunté, ¿por qué estamos hablando de gobierno abierto y no hablamos de Estado abierto? Y ese mismo año escribí una ponencia para el Congreso del CLAD de Montevideo hablando de Estado abierto, pero señalando después de la primera página que probablemente el término Estado abierto no iba a prosperar porque ya estaba suficientemente instalada la idea de gobierno abierto. Bueno, después Alejandra Nasser, que está por ahí, me invitó a que en el libro que escribieron en CEPAL hiciera un capítulo sobre Estado abierto. Luego Costa Rica adoptó el primer plan nacional de Estado abierto, otros estados nacionales también se sumaron y hoy en día ya está instalada la idea, la noción, pero creo que no todavía el concepto y creo que tenemos que seguir trabajando el concepto. Ahora voy a decir, si me queda un minuto para decir algo al respecto. Tal vez me tome un minuto más, ya que el presidente dijo que voy a hacer un ponente principal o algo así que bueno. El tercer mito que quiero derribar, bueno, no tanto, es la idea de que estamos en una transición del gobierno abierto al Estado abierto. ¿Cuál es la transición? ¿No? En realidad estamos en una transición probablemente de una democracia representativa hacia una democracia deliberativa. Y eso creo que ese es el fondo de la cuestión, porque la democracia deliberativa requiere participación ciudadana, precisamente, porque la deliberación supone eso, supone intervención de la ciudadanía, es decir, un rol más activo de la ciudadanía. ¿Cuál es el rol que la ciudadanía puede desempeñar en relación con el Estado? El Estado es simplemente, como digo, el agente de la sociedad. Pero la ciudadanía puede colaborar tanto con relación al futuro, es decir, en la hechura de las políticas públicas,
en el presente continuo, que es la intervención en el proceso de implementación de políticas públicas, ¿no? A través de la coproducción de bienes y servicios con el Estado, y puede también intervenir mirando hacia el pasado en el seguimiento, el control y la evaluación de las políticas públicas. Esos son los 3 roles que el ciudadano puede cumplir. Todavía no lo está cumpliendo. Ahí la pregunta que nos están haciendo es: ¿qué necesita México para ser un Estado abierto en el 2030? Bueno, necesita una ciudadanía que intervenga en esas 3 instancias, ¿verdad? Bueno, estamos muy lejos porque el ciudadano en general es un free rider, no tiene una vocación por la participación ciudadana. Tal vez en el futuro la participación ciudadana tenga que ser no solamente un derecho, sino que tenga que ser un deber, una obligación cívica, ¿no? Tal vez esa sea la solución para el 2030, no solamente para México, sino en realidad para cualquier Estado nacional. Y voy a decir simplemente algunas cosas respecto de aquella idea que expuse en ese paper del 2013 sobre, bueno, qué significaría pasar a un Estado abierto, en la medida en que ya otros poderes del Estado, como el Parlamento, la justicia, hay países de América Latina que tienen más de 3 poderes, tiene 4 o 5 poderes, por ejemplo, el poder electoral, ¿no? Gobiernos subnacionales, municipios abiertos, tenemos universidades públicas que son abiertas y privadas también, tenemos beneficiarios, recursos y financiamiento público, tenemos entidades públicas o privadas que utilizan o gestionan o influyen sobre el uso de recursos públicos, y todas ellas tienen que rendir cuentas. Creo, por otra parte, que en esta idea de ir hacia una conceptualización del Estado abierto, yo diría que la idea de Estado abierto implica la implantación de un modelo de paradigma, de filosofía de gestión pública que extiende, por supuesto, los principios consagrados de gobierno abierto a la totalidad de órganos, de programas, de proyectos, de asignaciones de recursos que ofrece el Estado. Además, se propone, y esto es un aspecto muy importante, sobre todo en la discusión que estamos teniendo estos días, particularmente en el INAI, ¿no? Se propone reforzar los frenos, los contrapesos y los controles mutuos que deben existir entre los distintos poderes del Estado, tal como lo plantean los principios clásicos de la democracia representativa. Por otra parte, busca, de la misma manera como la idea de gobierno abierto, involucrar a la ciudadanía en todas las etapas de la gestión pública, porque la gestión pública es gestión del presente, pero también la gestión del futuro y del pasado, y en esos 3 roles el ciudadano puede contribuir, ¿verdad? Y por otra parte, aprovecha los avances de la misma manera que la idea de gobierno abierto, que nos permiten las tecnologías de la información y la comunicación, en el sentido de establecer una relación de doble vía entre ciudadanía y Estado, cosa que no ocurría en 1810. ¿Qué va a pasar en el 2030? No lo sé. En este momento estamos yendo hacia un gobierno personalizado, estamos yendo hacia un gobierno invisible. Tal vez la participación ciudadana sea, en definitiva, la implantación de un TIC en nuestro cerebro en el 2030, ¿no? De manera que podamos saber online qué está haciendo el Estado por nosotros, en qué medida está reflejando nuestros intereses, nuestros valores, nuestras demandas, ¿no? Y esto no es un futuro, digamos que totalmente antojadizo, ¿no? La tecnología está avanzando a un ritmo exponencial y no es nada difícil que finalmente lo que terminen interoperando sea los sistemas de información, la inteligencia artificial, ¿no? Y en 2030 ya nos hayamos olvidado de las formas tradicionales de participación ciudadana. Muchas gracias. Muchas gracias. Óscar, muchas gracias. Son muchas cosas importantes. Yo quiero reiterar esta frase que nos mencionas desde 1810. El pueblo quiere saber de qué se trata.
Eso es lo que hacemos en el INAI. Reiteradamente decimos la transparencia como política pública nacional, el derecho de acceso a la información, un derecho fundamental reconocido en nuestra Constitución, es ese primer pilar preventivo de la rendición de cuentas del Estado mexicano y de combate a la corrupción. También quisiera destacar esta parte de obligación cívica. Por supuesto que no la tenemos porque una obligación significaría que si no la cumplo tendría una sanción, pero quizá sí por lo menos analizar y reflexionar esta perspectiva de considerarla no solo un derecho sino una obligación. Y brevemente me voy a tomar el tiempo porque ¿qué pasó en México en el seno del Sistema Nacional de Transparencia? Efectivamente teníamos una comisión como otras comisiones temáticas que se llamaba Gobierno Abierto y fue la comisionada Mari Carmen Nava del Info Ciudad de México, que desde aquí le mando un saludo, quien puso por primera vez en la mesa de discusión, de análisis y de reflexión, cambiar la denominación de la comisión a Estado Abierto. Confieso que en ese momento yo decía, oye, es que terminemos de posicionar el tema de Gobierno Abierto, pero al final, por supuesto que concluimos que es importante hablar de Estado Abierto. Sumemos a todos los poderes, sumemos a todos los sujetos obligados. En México tenemos sujetos obligados de transparencia, de datos personales, de archivos. Entonces, me parece muy atinado y prudente hablar de Estado Abierto. Muy bien, es el turno, querida Sharon Morales, decíamos, comisionada del Instituto de Transparencia del Estado de México. Sharon, compártenos, por favor, tu perspectiva, tus reflexiones acerca de este tema, hasta por 6 minutos. Gracias. Muy buenos días tengan a todas y todos ustedes. Es un honor para mí participar en esta 6ª Cumbre Nacional de un Estado Abierto. Es importante este foro para dialogar y reflexionar sobre el futuro de nuestro país en términos de transparencia, participación ciudadana y respeto a los derechos humanos. Al pensar en lo que México necesita para ser un Estado abierto, en este año 2030, es fundamental reconocer que no podemos limitar nuestra visión a mejorar las prácticas actuales. Debemos aspirar a un cambio profundo en la manera en que las instituciones están interactuando con los ciudadanos. La transparencia proactiva debe convertirse en una norma, donde el acceso a la información sea cada vez más intuitivo y accesible para todos. Esto implica adopción de tecnologías emergentes que no solo faciliten la disponibilidad de datos públicos, sino que también estos datos públicos sean comprensibles para todos. Independientemente de del nivel educativo o la situación socioeconómica de las personas. Esta situación va a garantizar que nadie quede excluido en la participación en la vida pública. Un eje fundamental en este proceso de participación ciudadana es indispensable que se alcance un verdadero Estado abierto. Es esencial que la participación ciudadana evolucione desde una mera consulta hacia una participación constructiva, activa y significativa en la creación de políticas públicas, que los ciudadanos también deben tener la oportunidad no solo de expresar sus opiniones, sino de implementar políticas públicas, lo cual requiere de una implementación de mecanismos innovadores que permitan un flujo fluido y continuo entre el Estado y la sociedad. Además, es imprescindible que se lleven a cabo esfuerzos de educación y capacitación de la ciudadanía, para que todos los mexicanos estemos en las mismas condiciones de utilizar estas herramientas de una manera activa y efectiva. Un aspecto crítico para lograr este objetivo es el fortalecimiento de las instituciones autónomas, que supervisan la transparencia y protegen datos personales, pues han demostrado ser pilares fundamentales para la defensa de estos derechos humanos y vigilancia en la rendición de cuentas.
La autonomía de estas instituciones es indispensable para garantizar que puedan llevar a cabo su labor sin presiones políticas y siempre en beneficio del interés de la sociedad. Su preservación y fortalecimiento debe ser una prioridad para cualquier agenda pública o cualquier administración que pretenda o aspire a crear un Estado abierto. Esto demuestra el compromiso de un gobierno en la toma de decisiones transparentes y en beneficio siempre del interés público. En paralelo, es necesario promover una innovación legislativa que esté a la altura de los desafíos del futuro, ya que las leyes que actualmente regulan la transparencia y la participación ciudadana deben ser actualizadas y adaptadas para las necesidades de la ciudadanía. Esto no solo implica la creación de nuevas normativas, sino también la flexibilidad de modificar las ya existentes, en función de los avances tecnológicos y los cambios sociales. La legislación debe ser vista como un instrumento que acompañe y facilite la evolución de un Estado abierto, asegurando que la transparencia y participación sigan siendo relevantes y efectivas en este entorno digital tan complejo. En un contexto global donde la credibilidad y la confianza en las instituciones públicas ha sido puesto a prueba, un gobierno abierto no debe ser o no se debe limitar solo a proporcionar la información que se les pida. Es un paradigma donde la transparencia, la participación ciudadana y la rendición de cuentas son los cimientos que forman las acciones de un gobierno. Este modelo no solo involucra al gobierno en sí, también integra a la sociedad en su conjunto, promoviendo un diálogo constante y constructivo entre las instituciones públicas y los ciudadanos. Las decisiones y políticas públicas se deben de tomar de una manera inclusiva, considerando las diversas voces que componen nuestra sociedad y que la información no solo esté disponible, sino que esta información sea comprensible, accesible, pero sobre todo útil para toda la ciudadanía en general. Muchas gracias. Gracias. Gracias, querida comisionada. También hay muchas cosas interesantes. Yo me quisiera quedar en esta participación en la adopción de tecnologías emergentes y la innovación legislativa. Miren, durante muchos años en México y en el mundo hemos convivido con inteligencia artificial, por ejemplo, pero como que no caíamos en la cuenta, no lo mirábamos de esa manera. Viene la pandemia y entonces empezamos a ver que simplemente en este foro hay personas conectadas en las diferentes plataformas del INAI que de manera virtual están siguiendo. Antes, muchos de nosotros nunca nos habíamos conectado a un Zoom y aprendimos a hacerlo, aprendimos a comprar en línea, a dar clases en línea. Entonces, bueno, ahora nos damos cuenta que la inteligencia artificial, por ejemplo, en esto de tecnologías, tiene muchas bondades y en la misma medida tiene riesgos, por ejemplo, en materia de protección de datos personales. Los gobiernos federales, estatales, municipales en México están ya utilizando estas nuevas tecnologías para trámites y servicios, por ejemplo. Entonces, ¿tiene bondades? Muchas bondades. ¿Tiene riesgos? Sin duda, pero la legislación mexicana hoy contempla algunas medidas, por ejemplo, las evaluaciones de impacto en materia de datos personales. Entonces, me parece por demás importantes las reflexiones. Mil gracias, Sharo. Pues bien, ahora es el turno de Víctor Manuel Peña, él es profesor del Colegio de Sonora. Víctor, te escuchamos, por favor, hasta por 6 minutos. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. Me tomo algún tiempo de estos 6 minutos para 2 cosas. La primera, por supuesto, agradecer el esfuerzo de esta cumbre, de la 6ª cumbre, en este ambiente en particular, y el esfuerzo, por supuesto, de poder tener la oportunidad de escucharlas y de escucharlos a todos ustedes. Lo segundo, para lo que me tomo tiempo, es justamente en este contexto manifestar toda la empatía para las mujeres y los hombres que trabajan en estas instancias. Hablamos, digamos, de
la probabilidad o de la posibilidad o del camino marcado hacia la desaparición de los organismos, pero dentro de esos organismos pues hay mujeres y hombres que trabajan, muchos de ellos han hecho su vida profesional aquí, a diferencia de lo que sucede con las otras entidades que estarían también eventualmente desapareciendo, que evolucionaron de algo que existía a modelos, desde mi percepción y no solamente de un servidor, mucho más robustas. El caso de los órganos garantes empezaron siendo, no tienen un antecedente, y entonces el cambiar de paradigma pues es muy difícil de imaginar. Entonces toda la empatía en ese sentido a las mujeres y los hombres que trabajan y que tienen esta vida, digamos, puesta aquí. Frente a la situación en particular, me parecería plantear dos asuntos. Primero, sobre esta transición, digamos, conceptual, aunque ya bien nos lo dice don Óscar, más bien alrededor de una noción, pero de esta transición de gobierno abierto hacia Estado abierto. Decir que es necesaria, pero no como una transición en fuga, es decir, no planteándola como ante la imposibilidad de poder trabajar con el Poder Ejecutivo, ampliemos nuestra visión hacia otras instancias. Esto lo comento porque en algunas experiencias que hemos podido observar en las entidades federativas, los órganos garantes de la transparencia, cuando no podían trabajar con los ejecutivos estatales, lo que hacían como estrategia era trabajar con los municipios, ¿no? Que era una forma de trabajar, pero digamos hacia en fuga. Me parece que el planteamiento de un Estado abierto debiera ser no para evitarnos el Ejecutivo, sino para ampliar la ambición y tratar de trabajar de una manera mucho más precisa alrededor de las otras muchas instancias que existen dentro del Estado. Al principio parecía era una discusión sobre todo de léxico, que si era un tema de traducción, ahora ya parece ser es una necesidad. Este replanteamiento o esta transición me parece tendría que cruzar a partir de tres reexámenes. Una reexaminación primera desde la academia sobre el papel que tendríamos las mujeres y los hombres dentro de la academia, porque en la historia del gobierno abierto me parece muchas de las ocasiones hemos sido más promotores que reflexivos alrededor de esto. Hemos dado por hecho que existía un concepto y poco nos hemos detenido a plantearnos la validez de los supuestos y del propio concepto, que luego, efectivamente, Obama no inventa el gobierno abierto, pero después de Obama se alinean los astros, por decirlo de alguna manera, y empieza a haber mucho recurso que fomenta este tipo de discusiones y en donde desde la academia era, por decirlo menos, cómodo buscar esos caudales para alentar y promocionar en lugar de validar, en lugar de reflexionar, en lugar de tener un pensamiento crítico frente al tema. Entonces, habrá que hacer un reexamen sobre la actitud, un reexamen también sobre el concepto o sobre la noción, porque Estado abierto, gobierno abierto, finalmente es una metáfora, es una representación que facilita la comunicación de algo muy, muy complejo y que a nivel de comunicación sirve para evitarnos muchas explicaciones, pero que en el momento en el cual tratamos de trasladar esta idea a acciones concretas es en donde tenemos dificultades. Por tomar un ejemplo, en México ya el tema del Parlamento abierto se hace presente en la Constitución de alrededor de 15 entidades federativas. Se habla a nivel constitucional de Parlamento abierto, pero si uno compara qué entiende cada constitución de cada entidad federativa como Parlamento abierto, nos vamos a enterar que están hablando de cosas completamente diferentes. Entonces tenemos una misma etiqueta con diferente contenido, difícil de llevar a la práctica, y por eso en lugar de promoverlo habrá que sentarnos a analizar qué es lo válido dentro de ese concepto. Y por supuesto hacer un reexamen, y con esto termino dentro de los 6 minutos, pensando justamente sobre los supuestos en los cuales se basa esta noción de Estado o de gobierno abierto, porque parte de supuestos, por ejemplo, de que los diferentes actores estatales
tienen la voluntad de sentarse en esta mesa, tienen la voluntad de co-crear un plan de acción y que también sociedad civil va a tener la voluntad de sentarse en estas mesas. Bueno, habrá que examinar, reexaminar esos supuestos, porque y si no todos los actores quieren participar, y si no es a través de planes, ¿cómo pudiéramos encontrar esas bondades, que seguro las hay, dentro de esta nueva realidad? Gracias. Gracias. Gracias, Víctor. Muchas gracias. Bueno, también yo quisiera reiterar, primero, gracias por la empatía y la solidaridad con la comunidad INAI. Y bueno, también poner el término de necesidad de ampliar esa misión del Ejecutivo con el resto de los poderes para migrar de gobierno a Estado abierto. Creo que cuando le ponemos el adjetivo, cuando le decimos es necesario hacer esta migración, ampliar esta misión, literal, lo dijo Víctor, nos da la dimensión de la importancia de Estado abierto. Bien, yo les invitaría ahora a los integrantes de este panel a que hagamos conclusiones finales en no más de 3 minutos para llevar a la última parte de este panel. Empezaríamos de nuevo contigo, Alonso, si nos haces favor. Sí, bueno, nada más muy rápido, un par de cosas. Les quería hablar rápidamente del reto de gobierno abierto, en el que ya está participando la CESNA. Pues, acaban de meter en la Política Nacional Anticorrupción y fue aceptada. Y se trata un poco de salirnos de los planes y, como decías, y tratar de buscar otras formas de impulsar la apertura. Tenemos 10 temas en los que estamos impulsando. No es cualquier cosa, ¿no? O sea, hay características de la reforma, pero estamos volteando un poquito el proceso de co-creación porque decimos que la comunidad de la Alianza por el Gobierno Abierto pues ya priorizó estos temas y este tipo de políticas. Entonces está anticorrupción, género, clima y medio ambiente, participación pública, gobernanza digital, justicia, apertura fiscal, espacio cívico, libertad de prensa y acceso a la información. Pues como ven, es un universo muy, muy amplio en el que cualquier institución pública de un país miembro, siempre y cuando, idealmente trabajando con sociedad civil, puede inscribirse a estos retos. Y creo que tenemos que empezar a buscar formas de innovar para involucrar más a la ciudadanía. Creo que hay ejercicios muy interesantes de democracia deliberada. Irlanda tiene un compromiso sobre democracia deliberada con un grupo pequeño de gente siguiendo una metodología con la que se decidió legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Entonces, y en Chile también tienen experiencias muy interesantes sobre debates usando democracia deliberada para hablar de seguro público y pensiones. Entonces creo que tenemos que impulsar y creo que también tenemos que buscar formas de incorporar más a la ciudadanía en general. Yo le tengo ciertas dudas a pensar que un ciudadano de pie se va a meter a buscar cierta información, porque llegas cansado, ya trabajaste, dices, uy. Pero creo que hay formas de traer más, involucrar más a la ciudadanía con ejercicios innovadores. Nos contaba ayer Borges que se ganó un premio del INAI con una encuesta, ¿no?, para seleccionar quiénes serían los sujetos que estarían auditados en Jalisco o en Guadalajara, no sé, pero creo que ese tipo de mecanismos, el 3 de 3, creo que este tipo de cosas puede llevar a más cosas, pero sí tenemos que ser muy inteligentes en la forma en la que vamos a hablarle a la ciudadanía. O sea, creo que ni siquiera tendremos que decir gobierno abierto, y la forma en la que se les va a involucrar para que no se vuelva como una tarea algo aburrido y realmente estemos tratando de incorporarles. Creo que las tecnologías, como dice Oxlack, van avanzando muy rápido. O sea, de inteligencia artificial no quiero decir todavía nada porque ya me acuerdo de cuando decíamos que Facebook y Twitter iban a ser la solución de la democracia y no. Entonces, pero sí podemos empezar a ver y bueno, eso, con eso me acabo. Alonso, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias.
Es muy importante las instituciones públicas del Estado mexicano que han participado en estos ejercicios de Estado abierto, pero sobre todo tomemos en cuenta y dimensionemos la importancia de la participación ciudadana. No puede haber Estado abierto sin la participación ciudadana. Y algo muy importante también, Sharon, que dijiste hace rato, no solo tecnologías, sino participar en la implementación. Una cosa, hemos visto ejercicios en donde la ciudadanía participa en la elaboración de políticas públicas, pero vigilar, supervisar, acompañar la implementación, me parece también que es por demás importante. Muy bien, entonces ahora también le pedimos de favor a Pati. Adelante, hasta por 3 minutos. Gracias, comisionada. Bueno, escuchamos ya en voz de todos nuestros panelistas el tema de la participación ciudadana, ¿no? ¿Qué tan importante es la participación ciudadana? Fundamental. Yo soy integrante del CPC del Sistema Nacional Anticorrupción, que es Comité de Participación Ciudadana, y la participación ciudadana mueve todo, origina todo, crea, lo destruye y lo transforma, ¿no? Entonces, debemos de hoy más que nunca estar unidos. ¿Por qué no hay participación ciudadana en ocasiones? A veces los que están más vinculados con las instituciones dicen participación ciudadana con las instituciones públicas y piensan en Parlamento abierto, en Contraloría Social, en testigos sociales, en conceptos que ya están normados y que es una manera de participar, ¿no? Pero esta participación proactiva, en donde realmente exista un interés genuino por participar y exista el entendimiento técnico para participar, es muy complejo encontrarla, ¿no? Entonces, creo que es un gran reto el tema de la participación ciudadana. Aquí me tienen y estamos abiertos a contar con toda la participación de ustedes, quien nos sigue en las redes sociales. ¿Qué mejor instituto para la participación ciudadana que el INAI, en donde sus comisionados siempre están cerca de la gente? Aquí está el presidente del INAI también sentado en el auditorio, la verdad. Aplausos para el instituto, y me voy a tomar nada más el minuto que me queda para unos pequeños anuncios. Por favor, es cierto que las instituciones autónomas como el INAI, instituciones también reguladoras del ejercicio del servicio público como la Secretaría de la Función Pública, no debieran de existir en un México de utopía. La realidad es que no somos un México de utopía. La realidad es que todos ustedes saben, y por eso nadie quiso contestarme que iba muy feliz a hacer un trámite a una oficina de gobierno, saben que las instituciones de gobierno les falta para que funcionen bien. Y les falta, entonces necesitamos estos mecanismos y estas instituciones que tutelan el funcionamiento, que tutelan la defensa de los derechos ciudadanos. Por ello, es importante que sigan existiendo los organismos autónomos y que sigan existiendo las personas que nos garantizan que recibamos, que nuestros derechos no sean vulnerados. Y bueno, nada más, ayúdenos con su hashtag INAI me sirve, que es la campaña que tiene el INAI, que se me hace fabulosa y que justamente traduce el sentir del INAI, el funcionamiento y la utilidad ciudadana del INAI. ¿Qué tan importante es que a los que somos papás no nos secuestren a nuestros hijos, no nos secuestren la identidad de nuestros hijos? ¿Qué tan importante es para ustedes que no les llamen a su celular y que no les digan y que no les inventen secuestros y que no les quieran extorsionar? Es tan importante porque son sus datos personales y para ello está el INAI. Entonces, nada más como anuncio, hashtag parroquial, hashtag INAI me sirve, por favor. Gracias. Y gobierno abierto también, Estado abierto. Hashtag Estado abierto y hashtag INAI me sirve. Gracias a todos. Gracias, Pati. Muchas gracias. Bueno, yo no puedo dejar de recalcar la importancia de un comité de participación ciudadana. Hoy sabemos que el Sistema Nacional Anticorrupción en México, a partir de la gran reforma constitucional de mayo de 2015, establece diferentes instancias, ¿no? Está el Sistema Nacional, está la CESNA, la Secretaría Ejecutiva, y el Comité de Participación Ciudadana. Me parece que no es casualidad cuando se hace esta gran reforma en mayo de 2015, en donde el órgano de decisión del Sistema Nacional Anticorrupción y los correspondientes sistemas locales anticorrupción son presididos por un ciudadano
un integrante del Comité de Participación Ciudadana. Entonces, bueno, por supuesto que la ciudadanía en México y en el mundo hoy tiene una participación importante, no solo en la elaboración de políticas públicas, sino, decíamos, en el seguimiento, en la implementación, en la co-creación, que me parece un término por demás destacado. Muy bien, estimado Óscar, te escuchamos para las consideraciones finales, por favor. Estuve escuchando atentamente las intervenciones. Me queda muy poco por decir, 3 minutos. 2 minutos 40, más o menos. Ya dije, estoy usando demasiado el tiempo para la introducción. Decía Max Weber que el Estado es una caja negra, ¿no? Es una caja negra que, por lo tanto, el ciudadano tiene que abrir, pero resulta que hay un montón de cerraduras, ¿no? Y hace falta un montón de cerrajeros, ¿no? Los cerrajeros no pueden ser sino los ciudadanos. La cuestión es que, en primer lugar, no hay una vocación natural por parte de la ciudadanía en participar, ¿no? Nos llenamos la boca hablando de la participación ciudadana, pero francamente cuando analizamos en toda clase de encuestas si la ciudadanía está a favor de la participación ciudadana, todo el mundo, por supuesto que sí, ¿no? Cuando se le pregunta a los ciudadanos, ¿usted participa? ¿No? Bueno, en fin, participo en algunas instituciones. Yo he hecho una investigación en Argentina que muestra, por ejemplo, que en encuestas que se han hecho muy representativas, más de 18.000 casos en todo el país, bueno, el 50% de los que dicen que participan, que no son más de la tercera parte de los encuestados, dicen que van a misa, entonces participan en una institución, por supuesto, ¿no? Y otros están en cooperadoras escolares, y un 3% alguna vez participó en un partido político o estaba participando en un partido político, ¿no? Entonces, y cuando se le pregunta, ¿y usted por qué no participa? Bueno, en fin, prefiero dedicarle el tiempo a mi familia, a mis amigos, no tengo tiempo, no encuentro la institución que me interese, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para incentivar, ¿no? ¿Y quiénes somos nosotros los que tenemos que hacer algo para incentivar esa participación? Bueno, es un problema, por supuesto, de que institucionalmente las sociedades y desde el Estado, por supuesto, se promueva la idea de la participación ciudadana. Espontáneamente es muy difícil que esa participación ciudadana ocurra. Y por otro lado, desde el Estado no hay una vocación natural, recién lo decía aquí el colega de Sonora, lo he escrito también por ahí, los supuestos sobre los cuales descansa toda la idea de Estado abierto, de gobierno abierto, en el sentido que los gobiernos están decididos a abrir los canales de participación ciudadana, cosa que efectivamente existe, pero digamos tampoco están obligados o tampoco digamos instan a los funcionarios a escuchar a los ciudadanos, a responder a las críticas, etcétera, etcétera. Desde la ciudadanía no hay esa vocación. Amartya Sen, Premio Nobel de Economía, decía que los ciudadanos participan primero cuando están empoderados, verbo que hemos incorporado en nuestro lenguaje, ¿no? Segundo, cuando conocen de qué se trata, cosa que también ha sido dicho en este panel. En tercer lugar, cuando no pueden ser, tiene la garantía de que no van a ser reprimidos por participar, cosa que en muchas sociedades existe esa digamos, posibilidad de que sean sancionados por parte del Estado. De manera que, bueno, insisto en esta idea de que la formación ciudadana tenga que comenzar en la primera infancia, tal vez, ¿no? Y no a través de un curso de formación cívica, sino que tiene que ser parte de una formación integral del individuo como parte de una sociedad de la cual es corresponsable. No, nada más. Gracias. Gracias, Víctor. Muchas gracias. Sí, es bien difícil esta parte de incentivar. Brevemente les voy a compartir algo. Yo fui la primera secretaria ejecutiva anticorrupción en el Estado de México. La ley anticorrupción del Estado de México tiene una particularidad y dice
que además del sistema estatal anticorrupción, habrá 125 sistemas municipales anticorrupción, que son los municipios que tiene el Estado de México. Cuando se inician estos sistemas, hubo un municipio de los más poblados del Estado, y me atrevo a decir del país, en donde varias convocatorias tuvieron que ser declaradas desiertas porque no hubo ciudadanos que quisieran formar parte del sistema estatal, del sistema municipal anticorrupción, en uno de los municipios más poblados del país, no solo de la entidad federativa. Entonces, así de difícil es una convocatoria, otra convocatoria, otra convocatoria, fueron 3, y una persona en millones de ciudadanos de ese municipio no se registraron. Entonces, gracias Óscar por reflexionar acerca de esta obligación moral que hoy debemos tener como ciudadanos. Muy bien, querida Sharon, te escuchamos hasta por 3 minutos. Gracias. Bueno, hablando de apertura institucional, yo creo que es sin duda un factor determinante para garantizar derechos humanos. Cuando las instituciones son transparentes y abiertas, los ciudadanos tienen acceso a la información para defender y ejercer sus derechos. La apertura permite visibilizar injusticias, denunciar abusos y, sobre todo, exigir responsabilidades de una manera informada y efectiva. Sin una estructura institucional abierta y accesible, los derechos humanos se verían vulnerados, ya que los ciudadanos carecerían de las herramientas necesarias para supervisar y participar en las decisiones que les afectan. En ese sentido, la apertura institucional no solo protege derechos humanos, sino también los fortalece, creando un entorno en donde todas las personas puedan vivir con dignidad y respeto. Un Estado abierto también promueve la equidad y la justicia social al garantizar que todas las voces, especialmente aquellas voces de los sectores más vulnerados, sean escuchadas y consideradas en la toma de decisiones, ya que asegurar que toda la ciudadanía tenga acceso a la información, se reducen las brechas de poder y se logra una sociedad igualitaria y equitativa. Por lo tanto, una apertura institucional se convierte en un factor importante para el cambio social, impulsando políticas públicas que verdaderamente vean las necesidades de una población. Como podemos observar, avanzar a un Estado abierto en México no solo es una meta deseable, sino una necesidad imperativa para garantizar derechos humanos, fortalecer un Estado de Derecho y consolidar nuestra democracia. La apertura institucional debe ser vista como un instrumento evolutivo que requiere el compromiso continuo del Estado, de la sociedad civil y de la ciudadanía, pues solo así podemos construir un México en el que la transparencia, la participación y los derechos humanos sean una realidad palpable para todos en el año 2030. Quiero concluir invitando a todos los presentes a reflexionar sobre el papel que cada uno nos toca desempeñar en este proceso. La construcción de un Estado abierto no es tarea de pocos, es tarea de un proyecto colectivo que demanda acciones de las partes interesadas. A través de este esfuerzo conjunto podemos superar todos los desafíos y aprovechar todas las oportunidades que nos se presentan para asegurar un futuro en donde la transparencia, la participación ciudadana y sobre todo el respeto a los derechos humanos sea la norma y no la excepción. Muchas gracias. Gracias, Sharon. Claro que muy importante el papel que desempeña en la transparencia, el derecho de acceso a la información, un Estado abierto en derechos humanos. Pero quisiera destacar de nueva cuenta un tema que por primera vez pone sobre la mesa: identificar y exigir responsabilidades. A partir de la gran reforma constitucional en México de mayo de 2015 en materia de combate a la corrupción, legislaciones como la Ley General de Protección de Datos Personales tienen un apartado específico de responsabilidades donde diferencia perfectamente faltas graves, faltas no graves. Entonces, bueno, como servidores públicos, pero como ciudadanos, plenamente podemos identificar y exigir hasta sus últimas consecuencias es este término de responsabilidades que en el tramo del servicio público nos lleva. Muy bien, Víctor, si nos haces favor, las conclusiones hasta por 3 minutos.
Muchas gracias. Concluiría la participación justo haciendo una reflexión sobre el puente necesario que tendría que haber entre la médula del hueso, que son los derechos humanos, con esta noción, idea del Estado abierto, y que cruza, decíamos, por el examen y el reexamen de estos pilares y estos principios que a veces, por abreviar, ¿no?, por hacer más breve el término, los damos por hechos, ¿no? Cuando estamos hablando de Estado abierto, cuando vayamos a hablar de Estado abierto, ¿qué estamos diciendo en términos de, por ejemplo, la transparencia? Porque aun cuando tenemos 20 años y más aquí en México hablando de transparencia, todavía pudiera que no tengamos la claridad conceptual, porque transparente pues es una cualidad material que otra vez tenemos una metáfora que nos facilita mucho la comunicación para más o menos todos entender, pero cuando trasladas eso a la práctica de las organizaciones públicas, pues se vuelve muy difícil de trasladar, y entonces ahí es donde están las promesas incumplidas de la transparencia, porque todo el mundo pensábamos algo completamente diferente. Pero también está el tema de la participación. Arrancando este siglo, aquí en México se vivió una euforia sobre las leyes de participación ciudadana de las entidades federativas, con leyes, con 9, con 15 instrumentos de participación ciudadana, y en muchos estados estas leyes están sin estrenarse. Están las leyes sin estrenarse, y ahí tenemos otro pilar que justamente, pues cómo vamos a, y que aparte no se comunica o no se ha logrado comunicar con esta parte o con este pilar de gobierno abierto o de Estado abierto. Entonces hay que hacer este reexamen para poder tener el puente hacia, se decía en la mañana, hacia algo tan fundamental como el derecho de acceso a la información, que ahí sí lo que incluye el derecho de acceso a la información me parece difícilmente pudiéramos, digamos, ponerlo sobre tela de duda. Eso ya se podría, pero ya sería mucho. Pero al llegar a esa médula de los derechos humanos y poder argumentar, no para promocionar una etiqueta, sino para vincular un mejor trabajo desde el sector público y una comunicación más horizontal con las personas, es donde pudiéramos estar ganando. Muchas gracias. Víctor, muchas gracias. Gracias por utilizar simplemente el término puente, tratándose de derechos humanos y Estado abierto. Los puentes unen y nos permiten sumar, nos permiten de manera integral, juntos, hacer más y mejor. Gracias, Víctor. Pues bueno, hemos concluido esta mesa titulada Del Gobierno al Estado Abierto en México. Gracias a cada uno de los panelistas, las panelistas. Todas las opiniones, las reflexiones han sido importantes. Me parece que de lo más destacado ha sido cómo hacemos para incentivar en mayor medida las herramientas o los mecanismos de la participación ciudadana. Cuando hablamos de Estado abierto, sabemos de instituciones públicas, ya decíamos en el Estado mexicano, más de 7,000 en los ámbitos federal, estatal, municipal, pero es muy importante en este tema, insisto, concientizar la participación ciudadana en todos los niveles de gobierno, este término de co-creación y de todas las instituciones del Estado mexicano. Agradezco en todo lo que vale a cada uno de ustedes. Gracias por su tiempo, su conocimiento, sus experiencias, sus reflexiones, y bueno, damos por concluida esta mesa. Mil gracias y gracias también a ustedes.